Cuando yo tenía 7 años muere mi mamá. Es una pérdida inesperada, un paro cardíaco, cuando era bastante joven. Yo recuerdo mucho a mi papá como una persona, ya lo dije, con un enorme cariño a México y con una actitud de ayudar siempre en donde se necesitara, profesional, sino una actividad en la que me marcó también mucho, de participar con un grupo de misiones, se llamaba porque ya no funciona, ya no existe, Misiones de Guerrero, en donde yo en lo particular durante 10 años consecutivos acudí a la Sierra de la Costa Chica en Guerrero y me comprometía con una comunidad muy pequeña, el Vano, y ahí tuve la oportunidad de conocer por las realidades más profundas y más hirientes de México, ¿no? Por otro lado, también reconocer que en esa pobreza material hay una enorme riqueza espiritual. Expressions presenta Historias detrás de las causas, el podcast del Foro de Donantes. Es un espacio de encuentro con expertos en filantropía y responsabilidad social, que a través de sus vivencias han contribuido a hacer la diferencia en sus instituciones y en la sociedad. Juntos somos la suma de voluntades. Historias detrás de las causas. Bienvenidos, esto es el podcast Historias detrás de las causas. Recuerden que nos pueden escuchar en Spotify, Apple Podcast y en YouTube. Marilu, ¿cómo estás? Muy bien, Ernesto. Muchas gracias. Muy contentos. Muy contentos. Muy contentos. Hoy tenemos un invitado espectacular. Él es un ícono en la filantropía, un referente, y nos sentimos muy honrados de tenerlo en este espacio. Javier, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en este podcast Historias detrás de las causas. Javier de la Calle. Pues muchas gracias, Marilu, gracias, Ernesto, y encantado de compartir algo, no sé, será un poco de sorpresa con la audiencia. Yo estaba leyendo algo de tu trayectoria, que es bastante amplia, pero justo al final de este texto viene algo que me llamó mucho la atención, que has participado en muchos maratones, a mí también. en carreras, wow. Y creo que esto, la charla que vamos a tener hoy es justo eso, ¿no? Un pequeño vistazo y muy rápido de este gran maratón en tu vida profesional, que me llama mucho la atención, porque a mí también me gustó mucho el deporte. Creo que es parte fundamental de la vida de cualquier persona, de lo que es eso que te da la gasolina, la batería para cada mañana despertarte con el oxígeno suficiente para estar alerta a todo. Entonces, vámonos en el tiempo cuando iniciaste este recorrido, esta gran carrera en la vida. Platícanos dónde naciste, más o menos cómo se conforma tu familia, y a ver si nos puedes platicar si fue ahí, en este núcleo familiar, donde hubo algo que hizo clic en tu vida para que te dijera, a esto me voy a dedicar. Pues yo creo que cada uno de nosotros, por eso somos individuos distintos, tenemos una historia muy peculiar. Digo, algunas cosas de la mía que creo que abonan a lo que me preguntas. Nací en una familia en la Ciudad de México. Mis padres nacidos también aquí, pero ellos nacidos de migrantes, mis 4 abuelos europeos. Y por ello podría pensarse eventualmente que hubiese una poca conexión con el país. Y yo diría por el contrario, yo recuerdo bien a mis abuelos, y los 4 le tenían un enorme cariño a México, porque fue un país que los supo acoger muy bien, les dio una patria que no tuvieron de los países donde ellos migraron. Y mis padres, particularmente mi padre, luego diré un poco por qué no recuerdo tantas cosas de mi mamá, pero mi padre con un profundísimo amor por México. Somos 9 hermanos, es una historia familiar larga, yo soy el 4º de estos 9. Cuando yo tenía 7 años muere mi mamá, es una pérdida inesperada,
un paro cardíaco cuando era bastante joven. Mi padre se vuelve a casar, entonces éramos 6 hermanos. Mi padre se vuelve a casar en esta ocasión con una exiliada cubana que venía pues huyendo de lo que era un horror en Cuba entonces. Y tenemos 3 hermanos posteriormente. Rosit, como le digo, a ella todavía vive, tiene 80 y pico años y afortunadamente en muy buena salud. Y cuando yo cumplo, justamente, curiosamente, el día que cumplo 17 años, muere mi padre. Entonces nos quedamos 9, muy huérfanos, unos 6 de padre y madre, y los 3 más pequeños, huérfanos de nada más de padre. Pues nos quedamos, la familia era extensa y yo recuerdo mucho a mi papá como una persona, ya lo dije, con un enorme cariño a México y con una actitud de ayudar siempre en donde se necesitara. Él fue un abogado y un abogado de empresa, un muy buen ejecutivo, pero que siempre ayudaba a la propia comunidad, a la iglesia. Fue un creyente y practicante activo. Y, digamos, nos enseñaron desde muy chiquito a tratar con mucho decoro, con mucho respeto al servicio y pues a incluso convivir un poco con ellos, no necesariamente tratarlos como alguien que tenía que hacer un trabajo en casa, sino como gente de la familia. De las personas que mejor recuerdo yo fue particularmente una mujer que trabajó con nosotros muchísimos años, realmente hasta que murió, Rufina, que es extraordinaria gente, nos formó a todos también como hermanos. Entonces eso desde chico te va calando. Mi papá, por otro lado, como abogado, siempre fue una persona que fue muy recta, no solamente en su actuar, sino una persona que profesaba que había que cumplir la ley, aunque la ley a veces no nos gustara, aunque se tratara de impuestos, hay que pagarlos, es parte de un acuerdo con la comunidad y hay que hacerlo. Entonces estas cosas sí creo que literalmente lo voy a decir con esta palabra porque esas se maman desde chico. Claro. No, y digamos estas ausencias de tus hermanos y tuyos tan chicos también van generando otras sensibilidades, unas madurez en un momento de unas edades donde a lo mejor pues no correspondían, ¿no?, a vivir, y sobre todo en otros momentos de otro México, ¿no? Y justo lo que dices, van generando pues esta huella, lo que te va formando, y aparte de lo que, como bien describiste, uno mama en la familia, ¿no? En la gente que te da esa formación. Son pruebas muy duras que te da la vida, que tal vez en ese momento no las valoras, las sufres, sí, pero tuvimos también digamos, yo digo, la ventaja como familia de permanecer siempre muy unidos, de darnos mucho soporte, no solamente nuestro núcleo familiar, sino la familia ampliada, nuestros primos, nuestros tíos, y bueno, pues todos salimos adelante, todos creo que fue algo sí que nos ha dejado marcados para toda la vida. Extrañamos muchísimo a nuestros papás, sin ninguna duda, pero creo que con lo que ellos nos dieron en su momento como valores y como educación, los cimientos y con el apoyo del resto de la familia y amigos, porque ya también estábamos en edades, sobre todo cuando muere mi padre, en donde los amigos jugaron también un rol muy importante, y bueno, pues claramente salimos adelante y yo diría eso, sí, más maduros y sin saberlo tal vez, con una serie de fortalezas que estos eventos nos dieron, con ello la oportunidad de empezar a hacer ese maratón en la vida. Claro. Yo creo que esta parte que comentas de los valores y de la unión es algo que se ha visto reflejado en tu participación, en tu colaboración con instituciones. Y yo decía un referente porque, bueno, tú has sido de las personas que han tenido un liderazgo muy importante dentro de este maratón y de tu trayectoria como director durante 13 años de Nacional Monte de Piedad, que sin duda es una de las instituciones más emblemáticas con las que contamos en México, que además es de las más antiguas.
y que creo que esto que tú has permeado también en tus equipos de trabajo, pues se ha notado y se sintió en estas crisis que a lo largo de esta trayectoria y de este paso por monte, pues tuviste que hacer frente, ¿no? ¿Nos podrías contar un poco de cómo es tu llegada a esta institución? Porque además tú hiciste cambios muy importantes dentro de Monte. Compártenos esto, Javier. A mí me interesa mucho que nos puedas poder hablar de este lado humano, cómo este lado humano sí se puede combinar con el lado profesional. Yo llegué al Monte, me lo han preguntado y siempre lo he contestado con mucha honradez. Podría construir una narrativa bien bonita y políticamente muy correcta para todo el llamado tercer sector. La verdad es que yo llegué al Monte sin querer, lo digo con toda franqueza. Yo hice una muy buena carrera bancaria, trabajé muchos años en Banamex, llegué a tener puestos, era entonces sobre todo una institución pues muy grande, era el grupo financiero más grande, más influyente en el país, y yo era un segundo nivel. Compartíamos evidentemente varios gentes de ese nivel organizacional, pero teníamos una responsabilidad inmensa, ¿no? Manejábamos muchísimos recursos, miles de gentes, infraestructura vastísima y con todo lo que implica ser banquero, ¿no? Incluso con la mirada que la sociedad te hace como persona por el hecho de ser pues un alto dirigente de la banca. De Banamex me pasé a otro banco, un banco muy distinto, ICSE, un grupo financiero más pequeño, y fui director general del banco en sí. Y lo mismo, pues hicimos extraordinarios negocios. Cuando ICSE es vendido, Banorte compra ICSE, yo decidí no volver a un negocio, a una corporación financiera de ese tamaño. Ya me había gustado trabajar en organizaciones un poco más pequeñas, las entiendes mejor, las abrazas mejor, hay mejor conexión más profunda con los trabajadores, con los empleados y con los clientes también. Y yo entonces decidí ya no seguir la ruta de Banorte y recibí una llamada de un headhunter hablándome del Nacional Monte de Piedad. Literalmente le colgué el teléfono, le dije que no. Bueno, si la idea era permanecer en algo pequeño. Monte, no, pero no, bueno. Es enorme. Pero era un poco. El Monte tenía exactamente, fue una de las cosas que me atrajo a la postre, tenía el tamaño adecuado, no es una gran corporación, no reporta a Londres o a Nueva York. Sí, bueno, sí. Es muy local también. Y pero a mí ni se me había, es más, yo había tenido pocos contactos con personas que habían entrado a Monte y no platicaban cosas bonitas de adentro, más bien profesionalmente había una suerte de repulsión. Pero bueno, para no hacer el cuento muy largo, acepté la entrevista con el headhunter y particularmente acepté la entrevista con patronos. Y el patronato que estaba conformado entonces me convenció, no tardó mucho en convencerme. Digamos, rápidamente yo vi dos cosas que me parecían muy adecuadas. Una, un reto profesional a la altura de lo que yo quería tener como reto. O sea, una complejidad operativa importante, una huella en términos de sucursales amplia, cubriendo casi todo el país. No dejaba de ser una institución dedicada a las finanzas, a prestar dinero, que es lo que yo más y mejor sabía hacer. Era una dirección general de fondo, completa, de reportar, de ser yo el director general, a lo que me invitaban, ser este puesto que es una suerte como bisagra, que estás en medio de toda la organización y del patronato al cual reportas, y ahí se concentra todo el poder y sobre todo toda la responsabilidad. No había yo tenido un puesto con ese nivel de reto. Y todo esto desde el punto de vista profesional me atrajo mucho. Y por el otro lado, el DNA social, el mandato fundacional de ser una institución que está hecha para ayudar, para hacer que las personas puedan tener una mejor vida, para tener el acceso a
a mejores condiciones. Eso me dio 2 o 3 flashazos, un poco de esto, como dices, en estos largos maratones, estas carreras que son tan largas, me retrotrayó al inicio de mi juventud, no tanto desde el lado profesional, sino una actividad la que me marcó también mucho, de participar con un grupo de misiones, se llamaba porque ya no funciona, ya no existe, Misiones de Guerrero, en donde yo en lo particular durante 10 años consecutivos acudí a la Sierra de la Costa Chica en Guerrero y me comprometía con una comunidad muy pequeña, El Vano, y ahí tuve la oportunidad de conocer por las realidades más profundas y más hirientes de México, ¿no? Por otro lado, también reconocer que en esa pobreza material hay una enorme riqueza espiritual y una enorme riqueza humana que también hay que valorar. Y entonces, el sentirme muchos años después en la oportunidad de seguir desarrollándome como profesional, pero al mismo tiempo estar en algo que desde entonces me movió, que es hacer cosas para ayudar también. Pues dije, oye, conectar estos 2 eslabones es algo que me va a ser ciertamente muy útil y en lo cual pues quise probarme para ver si yo también pudiera ser útil y hacerlo bien. Y así fue como llegué al monte. Y así fue como lo hiciste también. Bueno, eso ya no lo sé. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Y a tu llegada, bueno, después de esta entrevista, entras a monte, ¿qué te encontraste? Estos retos que tenías tan grandes, ¿realmente eran de la magnitud que tú habías percibido en estas primeras entrevistas o era más? ¿Qué fue lo que se hizo a tu llegada? Es muy difícil, al menos a mí me cuesta mucho trabajo poder anticipar del todo a lo que te vas a encontrar. Normalmente pues tienes ideas preconcebidas, con lo que escuchas y lo que te plantean, pues a lo mejor aterrizas un poco más o precisas algunas cosas, pero realmente te das de la realidad de las cosas cuando las confrontas, cuando ya estás ahí. A mí me invitaron al monte a transformarlo, era un patronato también de reciente conformación que se había planteado retos importantes para la institución y que veía al mismo tiempo también algunos aspectos que pues de preocupación, retos que tenía el monte hacia adelante. Entonces me invitaron a transformarlo, no a administrarlo simplemente. Y eso también fue parte de lo que me atrajo. Yo me considero alguien, no soy disruptivo, soy un poco más evolutivo, pero me gusta transformar cosas, me gusta, pues sí, darnos siempre la oportunidad de pensarnos cómo podemos ser mejor y luego actuar para ser mejor. Y pensé que la institución, si el patronato tenía la fortaleza y juzgué que sí lo tenía, dije, bueno, pues es un buen lugar para probar si se puede hacer una verdadera transformación. Y fue lo que creo que logré, para bien o para mal, pero sí es un monte distinto al que me tocó cuando yo entré. Bueno, sin duda. De hecho, durante tu dirección es que se dieron el mayor número de donativos que haya tenido el monte en su historia, ¿no? Entonces sí tuvo que haber un cambio radical desde la estructura. ¿Cómo fue esto? Mira, para ello tal vez es importante, antes de hablar de… bueno, le voy a entrar directamente a lo que dice, porque si no me voy a desviar mucho la conversación. Uno de los aspectos que se me pidió cambiar es el enfoque que el monte tenía respecto de su relación con las otras organizaciones de la sociedad civil. El monte se sabía como una organización de la sociedad civil, finalmente siendo una institución de asistencia privada, es eso, parte del tercer sector, pero realmente no tenía una mayor convivencia. Sí tenía ya una reputación importante y un peso importante porque efectivamente ya desde entonces donaba cantidades de dinero importantes y el nombre que tenía la actividad claramente manifiesta la filosofía que hasta ese momento existía, acciones asistenciales. Lo que el monte hacía era con dinero
apoyar a instituciones que se dedicaban primordialmente a la asistencia social, lo cual no es malo, lo cual creo que incluso es necesario. Pero lo que, en la medida en que fui entendiendo un poco más digamos, la relevancia de lo que podía hacerse en el tercer sector, junto con, y particularmente junto dos de los 7 patronos que tenían una manera también diferente de entender a la sociedad civil organizada, es que pues nos pusimos nos sentamos pues en una mesa, borramos todos los paradigmas que había y dijimos vamos a reinventar cómo el monte deba insertarse dentro del tercer sector. Y desde entonces pues nos pusimos retos. Lo primero fue decidir hacer inversión social a diferencia de hacer acciones asistenciales. Y esto es cambiar de una manera importante la lógica, es decir, no se trata de hacer inversión, no se vaya a pensar viniendo de un banquero o exbanquero, que lo que buscáramos era nosotros poner dinero y luego obtener dinero de regreso. No, la idea era decir, no, fijarnos muy bien en dónde donamos para buscar que los donativos que demos lo que hagan es que maximicen el impacto social que esa acción que está haciendo un tercero va a generar en alguna comunidad o en la sociedad en su conjunto. Y ello entonces nos forzó a empezarnos a hacer preguntas. Entonces, ¿ahora cómo vamos a evaluar a quién donar? Porque cuando estás haciéndolo únicamente por temas estrictamente asistenciales, también tienes que eventualmente hacerte la pregunta por qué le das a uno y no a otro, pero en general ahí le das a todos y repartes. Si 100 te piden y tienes 100 pesos, pues le das un peso a uno y tú te quedas tal vez igual de satisfechos que si le hubieras dado 70 a uno y hubieras repartido los 30 en los demás. Cuando el paradigma que reconstruyes es inversión social, entonces ya la repartición no es tan democrática o tan socializada, sino es más bien buscando tener una mayor incidencia en la sociedad. Y entonces tuvimos que desarrollar todo un modelo, lo hicimos con conocimientos propios en la institución, pero también recurrimos a la academia y a firmas de consultoría que nos ayudaron a ir desarrollando un modelo propio que nos pidiera a través de los propios datos que nos daban, la propia información que nos daban las instituciones, ir generando criterios para evaluar el nivel de impacto que tienen en lo que hacen, en la causa a la que se han comprometido. Y entonces encontramos pues ya una metodología para irlos pudiendo incluso clasificar, desde los que son estrictamente asistenciales hasta los que logran ya intervenciones, digamos, totalmente sostenibles y que tienen un profundo impacto en política pública. Entonces, en todo ese espectro, evidentemente, lo que buscamos en todo momento es hacer inversiones más pegadas al extremo le llamamos el nivel de intervención 7, que era la mayor calificación que se podía obtener. Pues sí que fue toda una cambio radical dentro de la institución, considerando además que Monte pues es una institución antigua, supongo que las prácticas también, como nos lo comentas, o sea, pasar de lo meramente asistencial a este cambio de visión, pues todo un reto, ¿no? Bueno, reto que en otros detalles, ahora que de esto de ser una institución antigua, cuando en mi primera o segunda ocasión, ya no recuerdo, que hubo la convocatoria, fui propiamente la oficina donde se operaba todo acciones asistenciales, y me tocó ver cómo llegaban los expedientes que las instituciones tenían que presentar. Y llegaron literalmente en un diablito, venían lleno de papeles, en un diablito a lo mejor con 1 metro de papel acumulado, y yo creí que estaban las 600 solicitudes, eran 5 solicitudes nada más. Todo se pedía en papel, todo era por duplicado, triplicado,
papeles que nadie leía, no había manera, no teníamos personas simplemente para revisar todo esto. Hoy, como ya se sabe, pues todavía tenemos convocatoria, la convocatoria es electrónica, la cantidad de documentación es la mínima indispensable, pero todo fluye de una manera mucho más simple. Y sí, había que modernizar al monte en muchas cosas. Sí, bueno, yo trabajo en una institución y me ha tocado a tener acercamiento con Monte de Piedad desde hace muchos años, pero quiero preguntarte, bueno, todos estos cambios, ¿cómo fueron recibidos tanto en el interior de Monte de Piedad como afuera con las organizaciones? Este cambio, por ejemplo, que todo fuera ahora ya muy sistemático y digitalizado. Supongo que de alguna manera, bueno, todas las organizaciones tuvieron que trabajar de una manera muy diferente, organizarse diferente para ahora aplicar de manera digital. ¿Cómo fue recibido tanto adentro como afuera? Pues, Ernesto, buena pregunta. Es parte de las cosas que son de estos retos, como dicen, estos trompos que te echas a la uña. No es fácil. Es, digamos, muy atractivo, ¿no? Aceptar un trabajo, como fue mi caso. Para decir, lo que buscamos es cambiar, es transformar, es hacer que las cosas sean distintas. Y evidentemente hay quienes eso lo disfrutan mucho, pero lo que también debemos notar es que hay una natural resistencia al cambio. Es muy humano. Una vez que alguien está en una zona de confort, si las cosas han salido bien, aparentemente no hay mayores quejas, pues ¿para qué cambiar, no? Entonces, en lo interno, el cambio en el monte costó muchísimo trabajo y tuvo que pasar también, no solamente por, digamos, el motivar a las personas, el hacerles ver a todo el equipo, pues hacerles ver que valía la pena hacer el cambio, que podíamos aspirar a cosas mejores, sino también darles luego las herramientas, los conocimientos, modificar los procesos para que el cambio fuera algo que también los jalara, que fuera, digamos, algo en lo cual ellos no tuvieran que ir, que no tuvieran que ir a contrapelo, ¿no? Pero no todo mundo, no todas las personas estaban dispuestas al cambio y algunas probablemente no tenían la preparación, las características, la manera de entender la vida como para estar listas para el cambio que se buscaba. Y pues tuvimos también que cambiar personas. O sea, a algunas personas les invitamos a que maduraran profesionalmente. De hecho, invitamos a todas, pero aquellas que no podían o no quisieron, pues sí, tuvimos que hacer modificaciones importantes. Entonces, resistencia en las personas la hay. Bueno, a mí en N momentos me dijeron, esto que propones ya se hizo, no funciona, o así no es el monte, esto es una institución con una cultura distinta, o en fin, hubo N expresiones por las cuales, contra las cuales tuve a veces sí que tener un liderazgo firme, no necesariamente impositivo, soy bastante más de un liderazgo colaborativo, pero a veces sí también ir con firmeza, claro, y hacer que todo haga que una vez que se ha decidido algo, que lo hemos decidido como grupo, pues buscarlo también con firmeza y, reitero, a veces también modificar los cuadros. En el lado de las organizaciones tampoco es fácil, particularmente cuando hay organizaciones, para las organizaciones que a lo mejor sintieron de inicio que esta modificación filosófica de pasar de ser asistencialista a hacer inversión social, pues a lo mejor les quitaba sus fortalezas, sobre todo las que eran de naturaleza estrictamente asistencialista. Pero el monte y quienes lo conformábamos somos personas que verdaderamente hay una suerte de nobleza en el sentido correcto de la palabra, no por los apellidos con nobles o títulos nobiliarios, sino me refiero nobleza en el sentido de tener la sensibilidad de actuar no con tu poder, sino de ser incluso caritativo al momento que estás pidiendo un cambio. Porque pudimos haber decidido, pues ya no le vamos a dar donativos a estas, sino vamos a buscar instituciones distintas a las cuales les vamos a dar los donativos, que son las que ya tienen impacto. No decidimos hacer eso.
lo que decidimos es trabajar con la misma base de instituciones, muchas de ellas asistenciales, para hacer que se fortalecieran institucionalmente y que vieran las ventajas de ellos mismos concebirse no como instituciones asistencialistas, sino como instituciones que también pueden generar un impacto social y que su fin no es que se perpetúe la necesidad, sino terminar esa necesidad, hacer que la necesidad deje de existir porque está plenamente ya cubierta por la sociedad. Y eso lo hicimos a través de un programa que duró muchos años, a los cuales le invertimos una cantidad de dinero muy relevante de fortalecimiento institucional, donde le financiábamos gratuitamente, le dábamos los dineros a las instituciones para que a través de asesores que ellos escogían, que es las propias instituciones, se hicieran las preguntas más profundas y también pudieran tomar decisiones de cómo debían organizarse. Y vamos, me tocó recibir muchas mentadas de madre, a veces, debo decirlo. Bueno, con los cambios suele suceder. Los cambios duelen y crecer duele también, pero a la postre lo que sí puedo decir es de que recibí durante mi trayectoria en Monte muchos agradecimientos por haberles ayudado a tener esta transformación. Y para mí fue algo pues muy emotivo ver cómo organizaciones hoy son mucho más conscientes de lo que hacen, que entienden perfectamente cuál es la teoría del cambio, que se saben ya parte de un ecosistema y lo importante que es que para efectos del beneficiario, yo no le digo beneficiario, sino el portador de derechos, para que este individuo que no tiene sus derechos hoy satisfechos, sus derechos humanos satisfechos, para que pueda tenerlos, debe de ser un poco más sistémica la intervención social y no únicamente en un punto de… Sí sirve de mucho y es muy humano y es muy asistencial que un niño pequeño tenga acceso a una buena alimentación, pero si no viene en conjunto con una buena educación, si no viene en conjunto con un entorno que le permita desarrollarse como persona, pues va a ser una persona vulnerada, bien alimentada. Tiene que ser esto más sistémico y eso es algo en lo que creo que el Monte ha colaborado, ha dado un ejemplo de cómo la sociedad civil debe unirse para que los problemas más graves del país sean debidamente atendidos. A mí me surge, otra vez me voy a… ¿cómo fue esto? Porque bueno, el Monte ha sido un referente en este cambio hasta de narrativa en el sector, ¿no? De hablar de sistémico, pues estamos empezando a hablar de sistémico, de cambio sistémico. Cuando ustedes empezaron a hablar de cambio sistémico, empezaron a hablar de la madurez de las organizaciones, que eso era algo que no pasaba. Entonces, pues sin duda fue un cambio radical para un patronato que estaba acostumbrado a otras prácticas y a un sector que no estaba haciendo esos cambios. Sin duda, el que Monte los diera ha sido también pues un referente que ha permeado al sector. Pero ¿cómo es que tú implementas esta nueva visión y esta nueva narrativa y estas nuevas prácticas que van desde la institución para cambiar incluso el lenguaje de, como decías, yo no les digo beneficiarios, nadie en Monte lo hace, porque tienen una perspectiva de derecho, pero ¿cómo fue eso, Javier? O sea, como meter estos nuevos enfoques y permearlos. Un buen amigo de CEMEFI es Eduardo Garza, filósofo, y Eduardo dice una cosa que no puedo repetir exactamente porque no lo recuerdo, me encantaría, la próxima vez que lo vea le voy a despedir, pero él dice siempre, si juntas a dos gentes buenas, va a resultar algo muy bueno. Y yo creo que esa fue la virtud, la que, digamos, la coyuntura, la coincidencia tal vez, o el diseño que ocurrió en Monte. Nos juntamos, y me puedo sentir parte de este grupo de gentes, nos juntamos algunas personas que sí nos atrevimos a
lo que dije hace un momento, a dejar los paradigmas al lado, a hacer a un lado las cosas que se hacían por el hecho que se hacían y a pensar qué sería, digamos, la mejor oferta que el monte pudiera tener. Y entre estas personas, no mencionaré nombres porque si no luego los no mencionados con toda razón van a sentir alguna injusticia, pero yo recuerdo, por ejemplo, uno de los patronos con una extraordinaria capacidad estratégica, una capacidad no solamente de ver hacia adelante, de entender cómo está la sociedad cambiando y la facilidad para encontrar, digamos, puntos o temas que si los atas, si los articulas, y esa palabra la usamos muchísimo en el monte desde entonces, si articulas a ciertas partes de un ecosistema, el cambio es mucho más poderoso. Entonces, tener mentes que ayuden en un momento en el diseño en esto es parte de una receta de un cambio adecuado. Pero luego necesitas también operadores. Y ahora voy a dar, por ejemplo, una contribución de mi parte, que es una contribución bastante indirecta. Yo fui formado como banquero y particularmente como banquero comercial y con una especialidad muy concreta en el otorgamiento de crédito a empresas, que es lo que tal vez en lo que soy más fuerte. Y para eso había que hacer análisis de crédito, son estudios de crédito desde el punto de vista de cómo un banco ve una corporación o una empresa, la tienes que analizar desde muchísimas perspectivas. Es como si estuviera la empresa al centro, en el mero centro de un cubo, y desde cada una de las aristas y de cada uno de los vértices vieras a la empresa. Entonces la ves distinta desde sus clientes, la ves distinta, es muy distinta como si la ves desde sus proveedores, o si la ves desde dentro, o si la ves desde la política pública. Y eso como banquero lo aprendes, lo haces tantas veces todos los días, que cuando yo llegué de repente a ver a nuestras, a las que en el monte eran las organizaciones de la sociedad civil a las que ayudábamos, pues sin quererlo, empecé a hacer este mismo análisis multifactorial. Y claramente empiezas a apreciar que hay cosas, que hay valor, que a lo mejor la propia institución lo desconoce y que lo que tienes que hacer es, de una forma práctica y sin ningún tipo de arrogancia, simplemente hacerle que pase por un autoanálisis y sin duda con ello va a dar un brinco, va a expandir de manera importante la cajita en la que ha estado acostumbrado a moverse. Entonces nos conjuntamos gentes que teníamos experiencias profundas en nuestra historia y luego invitamos a que se incorporaran gentes que tienen una enorme capacidad de ejecución. Entonces, por ejemplo, hubo una directora de inversión social, alguien a la cual se le debe muchísimo de este cambio, Marisol Fernández. Sí, por supuesto. Y Marisol no venía del tercer sector. Marisol la invitamos de las muchas características que ella entonces tenía. Lo que a mí me llamó la atención y a dos de los patronos que la entrevistaron también fue la capacidad que tenía de articular a actores de muy distintas características, de articularlos para poder entonces proponer un cambio sistémico. Y entonces, bueno, fue la conjunción de estas cosas, ¿no? Poder primero pensar de maneras distintas, luego encontrar formas de ejecutar, operar de manera correcta y a lo que apostamos, que fue a la articulación sistémica en buscar personas que lo hubieran hecho con éxito en ámbitos no necesariamente dentro del tercer sector. Oh, qué interesante. Qué interesante. No, sí, y bueno, todos estos cambios, esta modernización de Monte de Piedad, independientemente de los beneficios que trajo a la organización, ha generado un efecto dominó. Sí, al sector. Al sector importantísimo, porque pues
la mayoría de las organizaciones en México alguna vez hemos ido a tocar la puerta, ¿no? A buscar ayuda, asesoría en Monte de Piedad, y como bien lo mencionabas, la gente, los colaboradores de Monte de Piedad es gente que es muy cálida, entonces siempre tienen una respuesta muy amable para las organizaciones. A veces cuando hemos tenido ese acercamiento para alguna solicitud o algo, podríamos sentirnos a lo mejor un poco muy observados, ¿no? Porque si son con lupa y todo eso, y a lo mejor las organizaciones en un principio pues nos podemos espantar, decir, híjole, ahora sí me vienen aquí a revisar todo, ¿no? Pero es que es necesario y es parte de los cambios que las organizaciones tenemos que tener, ser transparentes y decir, bueno, me voy a enfrentar a que me van a decir, esto lo estás haciendo mal, así no se hace, ya no se hace así ahora, y muchas veces tenemos esos temores. Y Monte de Piedad ha tenido, digamos, la muy buena estrategia de tener la manera de comunicar a las organizaciones cómo también empezar a hacer estos cambios. Y definitivamente, pues como bien lo decías, es un referente que ahora para todo el sector, siempre Monte de Piedad está ahí, ¿no? Y tiene un prestigio que no nada más lo avala de años, sino en lo más cercano, en los últimos, digamos, en los últimos años, pues se ha fortalecido, ¿no? Y da toda la confianza al sector. Me llama mucho la atención esto que dice Ernesto y esto que tú nos platicas, Javier. Sin duda, pues sí, Monte ha sido un referente en todos estos cambios que se han suscitado, porque ha obligado también a otras organizaciones, ha sido un ejemplo que se permea al final, ¿no? De estas buenas prácticas, y ahora ya se habla de cambio sistémico, ya se habla de muchas otras cosas que antes no se hablaba, y eso se lo debemos también mucho al liderazgo de Monte. ¿Cómo es desde tu postura, ahora que ya no estás en Monte, cómo ves pues estos cambios que estamos pasando en este momento, además político-social, que con estos cambios en la regulación que sin duda impactan a nuestro sector, cambio en la gobernanza de nuestro país? ¿Cómo ves tú estos cambios dentro del ecosistema de la sociedad civil y de la responsabilidad social en México? Híjole, pues necesitamos sin duda una sociedad civil mucho más fuerte, con mucho más capacidad de organizarse. Y creo que esto que me tocó ver en los últimos 13 años desde Monte de Piedad, pues me llena, me da optimismo, tal vez me da entusiasmo de saber que sí se puede. Pero ciertamente también reconocer que estamos muy lejos de ser un tercer sector que tenga la suficiente infraestructura como para enfrentar los retos que vamos a tener, que estamos teniendo ya. Yo creo que ya vamos con mucho rezago. Son retos que hemos tenido ya de algunos años para atrás, pero que se van a profundizar. Dicen, por ahí yo no soy experto, que los estados se conforman de tres grandes, digamos, actores, ¿no? El Estado, el mercado, las empresas y la sociedad civil. Y un Estado debidamente civilizado es cuando estos tres núcleos de poder, o de peso de poder, sí, son, digamos, tienen un peso específico en la sociedad bien balanceado. Y ahora lo que claramente vamos a vivir, estamos ya viviendo como país, es que uno de estos tres va a empezar a concentrar muchísimo más poder. El estatal, digamos, el gobierno, por autodiseño, incluso porque así la propia sociedad se lo permitimos a través de nuestros votos, pues va de una manera natural a adquirir un peso más importante. El mercado normalmente se ajusta, el mercado es muy hábil para poderse mover en distintos escenarios y encontrar las maneras en cómo defender sus intereses y preservar su tamaño, su peso, su patrimonio. Aquí el gran reto que tiene la sociedad civil, sobre todo la organizada, es que
Le ha costado mucho trabajo formarse, le ha costado mucho trabajo emerger, y lo que sería un triste capítulo sería que ante el mayor peso del Estado, la sociedad civil organizada se volviera a desplomar. Cuando, al menos, reitero, yo no soy sociólogo ni politólogo, ni pretendo serlo, pero claramente cuando tienes un Estado omnipresente, la sociedad civil siempre está, porque son los ciudadanos, pero la sociedad civil le cuesta mucho trabajo organizarse, y aparte, pues el Estado la prefiere tener dispersa, porque el Estado se siente pues con toda la capacidad. Y los pocos espacios que deja para la sociedad civil son los asistenciales. Y eso ya me tocó también de alguna forma observarlo y vivirlo. En una sociedad armónica, una sociedad en donde los ciudadanos tienen o puedan tener la capacidad de vivir de manera digna, se necesita una sociedad civil muy organizada. Y creo que ya hay un nivel de organización, le falta mucho para hacer un nivel de organización maduro, sólido y sobre todo sostenible, pero lo que creo que tenemos que hacer ahora es en los siguientes meses, en los siguientes años, buscar que la sociedad civil encuentre formas de organizarse mejor, de articular lo que hace y de, por ello, preservarse como una sociedad civil actuante y que le permita al Estado mexicano, a la nación, también encontrar a través de la propia sociedad civil el que se pueda vivir en un país más equitativo, más justo, en donde todos tengamos las mismas oportunidades de salir adelante y no unos u otros, los empresarios o los políticos, y los demás están relegados. Ese es el rol que nos toca ahora y que creo que pues tenemos, todos los que estamos comprometidos con la sociedad civil, pues tenemos que tener la altura de mirada para saber que nos vamos a enfrentar a un reto mayúsculo. Sin duda así es. Todavía nos hace falta mucho trabajar para poder hablar de corresponsabilidad, aunque es un término que se usa mucho, hay todavía mucha inequidad para llegar ahí. Sí, estamos pasando por un momento muy, muy complicado y como bien dices, pero con toda razón, estos puntos que tocas de que nos falta mucho para sabernos organizar, pero de acuerdo a tu experiencia, ¿qué es eso? ¿Qué son esos puntos que motivan al que la sociedad no logre justo dar el siguiente paso, subir el siguiente escalón? ¿Es falta de preparación, de educación, es miedo, qué es? Es un conjunto de cosas, porque como bien dices, llevamos muchos años en esta lucha, en décadas anteriores han sido otros problemas, pero siempre nos quedamos a punto de dar el paso y bajamos, en lugar de subir, vamos para atrás. Entonces, ¿qué tú has detectado, de acuerdo a tu experiencia, qué es lo que no está ahí en ese engranaje? Híjole, es una discusión larga, pero a ver si puedo en pocas palabras ser claro en lo que… Yo creo que en la medida en que la sociedad civil organizada se organice para servir a los ciudadanos, Ajá. va a ser mejor que pensar en organizarse para defenderse o combatir al gobierno. Yo veo una sociedad civil que lo une es la necesidad de que haya escudos en la relación entre las organizaciones y la autoridad. Veo a la sociedad civil a veces lo voy a decir con una palabra fea, a veces como un apéndice del empresariado, y debe de ser ajena al empresariado. De ahí puede ser que reciba algunos recursos, que bueno, hay empresas filantrópicas también, pero es un campo de acción distinto. Una cosa es lo que debe hacer las empresas en el mercado y otro rol son los que deben de jugar la sociedad civil. Y la sociedad civil debiera ser también una sociedad civil que lo que procure es organizar a toda la sociedad y no nada más a una parte de la sociedad. Vivimos hoy en un país muy polarizado,
Y una de las cosas que uno nota es que la organización civil pura está en los niveles socioeconómicos más bien altos. Hay claros y muy bonitos ejemplos de organizaciones de sociedad civil en los niveles socioeconómicos medios bajos, particularmente las que son comunitarias y en algunos estados de la República, no en todos. Pero fuera de ello, las otras organizaciones son político-gubernamentales y están involucrados, digamos, ciudadanos también. Pero organizaciones civiles puras, ha habido también esta separación, yo diría cultural, ni siquiera es de adrede. Y uno lo ve en las organizaciones, uno ve un país compuesto de formas que puedes decir desde el color de la piel o en los niveles socioeconómicos o los niveles de estudio, y ves un país que es un mosaico. Ves las organizaciones de la sociedad civil y es un pedacito del país. Son personas que se parecen mucho en cómo fueron educadas, cuáles son sus niveles socioeconómicos, a qué aspiran en la vida, cómo entienden el rol de una persona en la sociedad. No es abierta, no es completa, no es este mismo mosaico. Y si lo que queremos es tener una sociedad civil organizada, lo primero que tiene que ser es ser un fiel reflejo de la propia sociedad. Y nos falta mucho como sociedad civil para entender que nuestros roles están también en otras regiones, en otros niveles socioeconómicos, en otros lugares, con gente que piense distinta. Y esa riqueza me parece que no se ha dado. Marilu, y eso todo es un reto. No, es que creo que ya nos estamos poniendo muy serios. Sí, ya nos estamos poniendo muy serios, pero sin duda es que sí, no. Bueno, estos temas que tocas, si yo pensaba en sociedad civil, siempre que pienso en sociedad civil pienso que somos pues una multiplicidad de actores y muy diversos, pero tienes razón, o sea, las organizaciones trabajan con poblaciones muy diversas, que sí son un reflejo, pero que creo que todavía nos hace falta hablar de otros temas que sin duda pues permean a estas poblaciones, a estas personas con las que trabajamos, ¿no? Ahora toda esta parte de racismo, de derechos, de cambio climático, que de pronto se siente como muy ajeno y no, es una problemática que atraviesa todas las demás problemáticas en este tema de justicia social. Y creo que Monte también ha sido de los primeros como en traer a la mesa este tema de inequidad que pasa en las organizaciones, que unas tienen como más acceso a recursos y otras menos. ¿Cómo miras tú esto, Javier? Bueno, pues… O sea, ¿cómo podemos hacer para cerrar esta brecha entre estas organizaciones que de pronto son las que reciben y se fortalecen, pero hay estas otras organizaciones que son las que tienen menos acceso a poder ser fortalecidas, a recibir estas capacitaciones y por lo tanto a tener este acceso a los recursos? Pues bueno, yo creo que es uno de lo que apuntas ya muy específico en esto, cómo hacerse recursos. Me parece que debe ser más una consecuencia de cómo entendernos todos los que queramos, digamos, abonar, ayudar a que la sociedad civil se organice mejor, a entender qué tipo de organizaciones son las que serían las idóneas para los retos que tenemos hacia adelante. Y una vez que, digamos, las podamos o se puedan ser así entendidas y sobre todo entendidas de manera genérica o generalizada, sin duda los recursos van a llegar. No sé si en esto estoy siendo claro, pues es decir, hoy hay organizaciones, las que hay, buenas, malas, yo diría muchas muy buenas, y hay unas que son extraordinariamente buenas para hacerse de recursos y pueden ser aspiradora de recursos, pueden incluso a veces captar de más de lo que realmente hubieran pensado, necesitaban. Y hay otras que eventualmente tienen un enorme valor social, no quiero decir que las que capten recursos no lo tengan, pero hay unas que hacen un trabajo menos visible, a lo mejor menos vistoso, y el tema es
el reto que tienen de hacerse recursos es mayúsculo, porque a veces son organizaciones más pequeñas, más frágiles, y hacen algo que no es sexy, no es un producto atractivo, no hay lágrimas necesariamente, no hay dramas o cosas que puedes poner en televisión y donde todo el mundo diga, ay, qué bruto, pero yo ahorita en este instante doy $1 o $1,000,000 de pesos y los tengo, porque te rompen el corazón. Hay cosas que son más sutiles y que pueden ser mucho más útiles, por cosas que aparte eventualmente tengan impactos solamente si son sostenibles durante mucho tiempo. Pensemos en cosas que tienen que ver con, por ejemplo, mejorar la educación. Entonces son cosas que tomarían muchos años o tomarán muchos años. Y entonces no son tan vendibles, o sea, como un producto de impulso, de dónale porque allá hay un niño que lo estás viendo sufrir y si tú donas ya no va a sufrir. Pues en ese instante te rompen el corazón y lo haces. A diferencia de decir, oye, queremos donativos porque vamos a modificar la manera en cómo las personas tengan acceso a tales herramientas de educación y lo vamos a ver esto una generación después, como que dices, te volteas a ver al Estado y le dices, esto no me toca a mí, le toca al otro. Pero como organizaciones de la sociedad civil hay campos, y no deja de ser la educación uno de ellos, claro, donde hay muchas cosas que hacer. ¿Dónde veo yo las posibles soluciones para este tema? Es decir, que haya también un verdadero acuerdo entre, digamos, los liderazgos que se deban generar dentro de la propia sociedad civil organizada para que haga que esas cosas que no son tan visibles se hagan visibles. Y entonces, una vez que son visibles y se comparte y todo el mundo dice, oye, por ahí es donde hay que ir, recursos van a llegar, de dentro y de fuera. Recursos como banquero, al menos es el paradigma con el que vengo, con el que vivo, los recursos siempre son más que las necesidades. Y cuando faltan recursos y las necesidades son adecuadas, para eso hay crédito, para eso hay déficits que puede tener un gobierno. El dinero siempre va a salir. Lo que falta a veces son los proyectos del calado y de la escala que se requieren para que quien sea dentro de, no solamente ciudadanos, sino dentro de la sociedad, digamos, oye, por eso hay que apostar, por ello hay que ir y el dinero va a ir atrás de una decisión firme, de una decisión que tenga sentido, de una decisión en la cual quien vaya a donar encuentre que va a haber un buen administrador, que es una causa adecuada, que su dinero va a ser bien aplicado, el dinero va a llegar. Yo no tengo duda. Bueno, eso está más alentador. ¿Verdad? Claro. Sí. Y bueno, a ver, vamos a regresar un poco a tu historia porque justo estás terminando una etapa en laboral, ¿no? Importante en Monte de Piedad. Platícanos un poco de esto, cómo tomas esta decisión, por qué en este momento, en casa, qué ha sucedido, qué te han dicho, porque siempre la familia, o puede ser quien te diga, no, espérate, todavía no, o qué bueno, ya vas a estar más tiempo con nosotros. ¿Por qué ha llegado este momento en tu vida? Bueno, pues yo siempre pensé en jubilarme joven. Uh-huh. La verdad, confieso que no tanto. A lo mejor me lo anticipé, no mucho, pero a lo mejor un par de años, 2 o 3 años. Sí se me anticipó porque creí que ya era importante cerrar el ciclo dentro del Nacional Monte de Piedad. Ya habían sido 13 años, había habido ya la oportunidad de aportar lo que pude aportar. La institución, cuando yo estaba por salir, estaba muy sólida, muy fuerte, con un problema laboral que era gravísimo, razonablemente resuelto, y diría bastante bien resuelto, y con una fortaleza institucional ya aprobada. Pues para mí ya era momento de cerrar el ciclo, lo platiqué con el patronato, y reitero, me hubiera gustado tal vez salir de Monte 2 años atrás para poder emprender o tener otro reto de profesional como ejecutivo, como digamos operando, o
Tal vez hubiera sido mejor pues, esperarme un par de añitos más y ya tener 65 años. Hoy tengo 63 y es la edad en la que yo pensaba en la jubilación. Pero las cosas se dieron, la coyuntura era la correcta y hay que saber salir en el momento adecuado y creo que salí en ese momento. Ahora sí, me jubilo un poco joven, juego con 2 palabras, no me retiro, o sea, juego en el sentido de utilizo 2 palabras para inventar esta narrativa que expresa lo que quiero decir. No me retiro, me jubilo, es decir, voy a seguir activo y quiero vivir más feliz, vivir más en júbilo. Ajá. Y la otra es que me quiero recrear, quiero que haya una buena época de recreación y no me refiero por recreación de estar de manera lúdica pues en la playa o jugando golf todo el día, sino recrearme en el sentido de reinventarme. Creo que tengo cosas que puedo ofrecer, tengo experiencia, conocimientos, criterio, red de contactos, una vida profesional larga, amplia, que la puedo ofrecer para empresas como consejero. Ahora yo creo también está habiendo una institucionalización importantísima en las empresas medianas y grandes en México. Eso, por cierto, le va a ayudar luego mucho a la sociedad civil a organizarse. Eso va a ser un cambio de paradigma súper bien en esta triada de cómo se conforma el Estado. Es muy buena noticia saber que las empresas locales están empezando a institucionalizarles. Eso es muy bueno. Y creo que ahí puedo colaborar mucho como consejero, sobre todo como un consejero independiente, porque no soy inversionista, no soy empresario, simplemente he sido empleado de directivo de empresas y también a organizaciones de la sociedad civil. Hoy soy vicepresidente del Consejo en CEMEFI, creo que aquí en CEMEFI tengo un reto importante, creo que es una organización clave para el tipo de temas que comenté hace un momento y poderlos plantear desde aquí con esta misma caja de resonancia y sobre todo con un equipo interno que entiende de los temas y que tiene medios y maneras de eventualmente llevarlos a la realidad o si no, todavía mejor. Tengo aquí la oportunidad de discutir y de ofrecer mis conocimientos, mis ideas y también de escuchar a otros puntos de vista y en su caso buscar enriquecerlos. Y bueno, igualmente seguramente habrá la posibilidad de estar también en alguna otra organización de la sociedad civil involucrada. Y dedicar tiempo a la familia y también a disfrutar, a viajar. Mis padres murieron jóvenes, yo no sé a qué edad vaya a morir, ya eso lo sabe Dios, yo no. Espero sí vivir muchos años más y espero vivir los años jubilado y recreado. Y había que hacerlo ahora y no cuando ya es difícil hacerlo porque las condiciones son distintas. Sí. Estoy feliz de haberlo hecho. No, qué bueno que tomar las decisiones por uno mismo y bien, ¿no? Y emprender nuevos retos. Recuérdame el nombre de la señora que estuvo en tu casa, que fue muy Rufina bueno, Guzmán Castro, de Tlaxiaco, Oaxaca. Yo ahorita me imagino a Rufina esperándote al final de este maratón, cuando tú concluyes esta gran carrera, premiándote. Y, por supuesto, impulsándote a la carrera que sigue, porque esto no ha terminado, como bien nos lo has dicho. Marilú, ha sido una charla muy linda, muy de estas que nos dejan con muchas ideas, muchas cuestiones por analizar, por pensar, pero también que nos alientan, ¿no? Al impulso de un personaje que ha dedicado su vida al trabajo, pero un trabajo que se ve reflejado en muchas organizaciones y que ha impactado en la vida de muchas personas. No sé tú cómo lo sientes, porque de verdad, como ella bien lo dijo, eres un referente en el sector, mucha gente, y a lo mejor no hemos tenido este acercamiento como ahora tengo yo la oportunidad de tenerlo contigo, pero yo te he visto en muchos espacios, dando tu opinión, escuchándote y siempre te tenemos muy bien ubicado, ¿no? Y de verdad, ahora conocer más a profundidad tu vida, te lo agradezco porque de verdad nos llega, nos deja con un muy buen sabor de boca de lo que hacen las personas en el sector.
Sí, yo me siento muy privilegiada de tenerte aquí, Javier. Como te lo dije al inicio, pues para el sector eres un referente. Sin duda, este cambio sistémico que tú hiciste en Monte es un cambio sistémico que se ha hecho en el país, en el sector de organizaciones de sociedad civil y sin duda en todo esto que permean las organizaciones, que es sin duda el desarrollo de nuestro país. Y te agradezco mucho que hayas aceptado compartirnos también de tu vida, porque podemos ver la parte profesional, difícilmente vemos la parte humana, y agradezco mucho tener hoy a este señorón aquí que nos acompaña, poder compartirnos de tu vida, de tu experiencia, dejarnos con la cabeza vibrante de todos estos compromisos que también como ciudadano nos tocan. Te agradezco mucho nuevamente y ha sido un privilegio tenerte con nosotros. Pues muchas gracias, Marilu, gracias, Ernesto, un gustazo. Y bueno, yo siempre que tengo oportunidades como esta es felicitarles por la labor que hacen de comunicar y de poner este tipo de temas, ventilarlos, exponerlos. Esto es bien importante para construir día a día una mejor sociedad. Y les felicito y les animo a que lo sigan haciendo muchos años más. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Esperemos que así sea. Y estaremos muy al pendiente de dónde vas a estar, porque seguramente los espacios donde estés, el acercamiento que tengas con las empresas o las organizaciones van a ser de gran impacto. Muchísimas gracias. Y muchísimas gracias. Esto fue Historias detrás de las causas. Recuerden que está este podcast disponible en Apple Podcast, Spotify y YouTube. Muchas gracias. Síganos en nuestras redes. Esto fue Historias detrás de las causas, el podcast del Foro de Donantes.